Y como cada mes o frente a temas relevantes, contamos hoy con la columna de Magalí Gómez. Maga, querida, buenas, bienvenida a Esquina América. Hoy vamos a charlar un poco de lo que pasó en el último congreso del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Así es, así es. Buen día, Sol, buen día a todas las audiencias, a todo el equipo de Esquina América. Sí, sí, vamos a tratar de acercarnos, ¿no?, a lo que pasó, la verdad que comprender la complejidad de China, ¿no?, todo lo que implica a nivel doméstico, a nivel interno y a nivel, digamos, de política exterior. Es un tema de profundos debates que estamos todo el tiempo dándonos en diferentes espacios, y que obviamente con una columna no lo resolvemos, pero bueno, lo intentamos, la idea es poder acercarse un poquito a lo que justamente pasó en el pasado Congreso del Partido Comunista, sí. No, estoy segura de que nos vamos a acercar. Vos, además de, claramente tiene una complejidad que bien has expuesto, pero venís estudiándolo, venís acercándote, venís haciendo un gran esfuerzo investigativo y explicativo también, así que para nosotros va a ser una desburrada bienvenida de nuevo. Entonces, ahora sí, arranca por donde gustes. Y como siempre un gustazo, Sol, poder estar de vuelta ante los micrófonos de Esquina América, que tanto se extraña semanalmente, pero bueno, ahora me toca venir de vez en cuando para compartirles algunas claves de lectura de algunos sucesos que pasan a nivel internacional, que también está bueno poder acercarse. Y sí, efectivamente, ¿no?, en el mes de octubre se realizó el congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista de China, que es un partido, es un evento, perdón, muy importante, porque justamente todo lo que tiene que ver con el Partido Comunista en China delimita, establece lo que va a suceder tanto a nivel interno, como les decía recién, pero también y sobre todo, que es lo que nos interesa, a nivel internacional, ¿no?, de política exterior de China. Obviamente, como siempre hablamos, todo lo que tiene que ver con las decisiones que se van tomando en relación al partido hacen espejo con las decisiones a nivel estatal, ¿no?, con el complejo sistema estatal que tiene China, y que obviamente, ¿no?, es quien está definiendo un poco también cómo se está jugando la disputa global hoy en estos momentos, ¿no?, esta disputa sobre todo entre los dos gigantes, ¿no?, Estados Unidos y China, que bueno, van haciendo sus caminitos, van haciendo sus planteos, y que como latinoamericanos y latinoamericanas necesitamos comprender, porque también definen parte de nuestro futuro, ¿no? Claramente, porque bueno, todavía somos países semicoloniales que sostenemos económicamente la dependencia de estas grandes potencias, y que bueno, también es bueno, ¿qué rol vamos a jugar también como región en relación a esta disputa? Bueno, como decíamos antes, estamos en pleno debate tratando de entender qué es lo que está pasando o cómo se va a dar esta disputa, y para ello también es importante poder entender algunas dinámicas de las cuestiones internas de China, y en ese sentido es lo que les vengo a traer. Y como les decía, entonces se celebró en Beijing durante la semana del 14 al 22 de octubre, 22-23 de octubre pasados, este congreso, que trajo como novedad más importante, que ya se sabía que esto que iba a ser así, que se vuelva a reelegir a Xi Jinping en un tercer mandato, ¿no?, como secretario general del Partido Comunista, y que ya a partir de marzo del año que viene se va a definir en su rol de presidente, ¿no? Esto, bueno, tiene como sus tiempos, pero bueno, en realidad quien está, digamos, a cargo del partido también está a cargo del país en relación al Estado, como les decía recién, y también en un cargo muy importante, que es liderar al ejército, ¿no? Entonces, bueno, es un cargo de mucho poder al interior de China, y define, ¿no?, como decíamos recién, las directrices del país, tanto a nivel interno como a nivel externo. Esto fue, digamos, como la gran novedad, que se tenía que confirmar, se tenía que hacer, digamos, papel, se tenía que definir en este congreso, pero digo, más allá de esto, les quería compartir algunas cuestiones en relación a cómo se da este congreso, cómo se van definiendo, ¿no?, estas representaciones en el Congreso, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay alrededor de 90 millones de afiliados y afiliadas en todo el país
al Partido Comunista. Dentro de esta, digamos, de esta gran masa de personas que forman parte del partido, alrededor de 2.300 delegados y delegadas participan de este congreso, cuyos, digamos, 2.300 personas después decantan en 200 que van a formar el comité central, quienes eligen a 25 que ocupan las sillas del Politburó, y finalmente 7 van a formar, digamos, o conformar el comité permanente del partido, ¿no? O sea, como que va decantando en ciertas estructuras. Estas dos estructuras que recién mencioné, el Politburó y el comité permanente, son los más importantes, son quienes definen las directrices, y muchas de las personas que conforman parte de estas estructuras orgánicas del partido son quienes después también ocupan los roles más importantes en el Estado, ¿no? Entonces, siempre está en un permanente diálogo, que lo que se define en el partido es lo que después se implementa como política pública, digamos, desde el Estado, en diferentes instancias en todo el país. Y en ese sentido, entonces, cómo se llega a este lugar de representación, es interesante, ¿no? Porque participan representantes de muchos sectores al interior de China, del sector de los trabajadores, empresarial, del agro, de la sociedad civil, hay funcionarios obviamente del Estado, como les decía recién, también del área de los científicos, de la innovación, ¿no? Digamos, son en general cuadros que están muy profesionalizados, que se van definiendo bajo criterios y recomendaciones, ¿no? O sea que ahí lo meritocrático está como muy presente. Bueno, ¿quién llega a ese lugar, no? ¿Quién es delegado y delegada que después tiene esa tarea, esa responsabilidad tan importante de definir quiénes van a ser las 30 y pico de personas más importantes que van a definir los destinos del país, ¿no? Y en ese sentido, digamos, algo que siempre también charlamos, ¿no? Es que si bien hay una cuestión meritocrática y que tiene que ver con su tarea, con su labor, con su formación, en este año se definieron como criterios, por ejemplo, bueno, cómo habían trabajado en la eliminación, en las políticas que tienen que ver con la eliminación de la pobreza, con el COVID-19, con los desastres naturales, ¿no? Y con lo que es la promoción de la innovación tecnológica. Esos fueron como criterios, bueno, cómo se desarrollaron en sus tareas, para poder abordar estos que son los temas más importantes que hoy está mirando y tratando de resolver China, pero también cuestiones que tienen que ver con características de la personalidad, ¿no? Con la rectitud, con el ser buena persona, digamos, ¿no? Con cuánto hacen por el bien común, ¿no? También esos son méritos o son valores que se observan y se definen a la hora de definir quiénes van a conformar este partido, ¿no? Qué interesante, porque... ¿Cómo? Perdón, pero digo, qué interesante, porque esto, digo, son cosas, viste, que nos hacen explotar las neuronas a los occidentales. No pondríamos como criterio de medición o de elección, bueno, valores tales como el servicio a la comunidad, digo, porque se dice formalmente, pero después realmente no es algo que Sí. pese, sino más bien el lobby político. Sí, totalmente, exactamente. Y acá también igual hay algo de esto, porque también está como un valor la fidelidad al partido, la postura política, ¿no? Pero está como muy planteado, digamos, eso que quizás en nuestras sociedades no está como tan claro. Bueno, cuán fiel sos al frente de todos, nunca lo escuchamos, ¿no? En este caso sí, digamos, ¿no? Bueno, la fidelidad del partido también es un valor altamente valorado, ¿no? Valga la redundancia, para poder conformar esta representación o ser parte de este espacio tan importante, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo que se dio fue un recambio generacional, y acá empieza, bueno, ¿no? Lo que sucedió efectivamente con estas representaciones, sobre todo del comité central, del comité permanente, perdón, que son estas 7 personas que van a dirigir los destinos más importantes del gigante asiático, que, bueno, quedaron todos de la línea de Xi Jinping, ¿no? O sea, eso fue también algo muy debatido, muy discutido. Xi Jinping desde Occidente está observado, mirado como un autoritario, ¿no? Como que se quedó con el poder de todo.
pero es importante, por eso digo, ¿no?, entender las dinámicas de China, porque también tiene que ver con las correlaciones de fuerza al interior de China, ¿no? Siempre, obviamente, en un partido político, bueno, lo vemos en todos lados, hay diferentes alas, ¿no?, y diferentes planteos, y obviamente acá la línea de Xi Jinping es la que se impone en esta conformación del comité permanente, y quienes van a justamente terminar de profundizar lo que viene planteando Xi Jinping desde que asumió su tarea como jefe de Estado, y bueno, como secretario 2012-2013, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pasaron algunas cositas interesantes durante este congreso, que fue, digamos, muy comentado por la prensa hegemónica, perdón, por la prensa internacional, que tuvo que ver con la salida de Hu Jintao del Congreso en sí, ¿no?, donde lo acompañaron muy amablemente a su salida, ¿no?, de este espacio de representación en el marco del Congreso, ¿no? Y ahí, bueno, salieron todas estas voces de purga, se está haciendo una purga de los disidentes, ¿no?, de quienes no están de acuerdo con Xi Jinping. Bueno, y en definitiva es lo que estábamos comentando recién, es una correlación de fuerzas. Cuando fue el caso de Deng Xiaoping, que fue quien llevó adelante todo el proceso de apertura y de la reforma, ¿no?, que hacen que hoy China sea lo que es, también se hizo el corrimiento de otros presidentes, de al menos 3 expresidentes, también fueron corridos en esa instancia, digamos, ¿no? Tiene que ver justamente con, como les comentaba, cuando un ala, digamos, Hu Jintao está también determinado como alguien que viene de un ala más aperturista. Desde la prensa, por ejemplo, rusa, lo que mencionan de Sputnik, ¿no?, y todo lo que es la prensa de Rusia hoy actualmente, que es un fuerte aliado con China, y que obviamente están con un planteo muy antiimperialista, yanqui, y con una lucha muy fuerte con los Estados Unidos, dicen, bueno, no, en realidad todos los que se fueron son los los que quedaban de los pro-estadounidenses al interior del gobierno de China, ¿no? Entonces, bueno, nada, está como ese debate, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿No? Recordemos que Hu Jintao fue el presidente de China entre el 2003 y el 2013, que sí llevó adelante, digamos, tuvo un proceso económico muy importante en China, ¿no? En donde, bueno, pudo conseguir una estabilidad política, una estabilidad económica, un crecimiento aceleradísimo, profundas transformaciones internas, pero que había llegado un momento en que también había quedado como vaciada un poco la cuestión ideológica, política del partido, y en donde desde quizás desde una perspectiva de Xi Jinping también se comprendió que es necesario, digamos, para poder sostener al partido, digamos, con esta importancia, con esta relevancia, también poder darle un sesgo ideológico más importante, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Xi Jinping desde una postura mucho más asertiva, digamos, ¿no?, y ideológica más fuerte, más profunda, en donde quiere también revitalizar el nacionalismo chino, ¿no?, con, o sea, posturas ideológicas fuertes, desde una perspectiva socialista y comunista. Entonces, bueno, en ese sentido hay unas disputas, obviamente, de poder, y evidentemente hoy quien salió ganador de este proceso fue Xi Jinping, que va a gobernar durante los próximos 5 años. Veremos qué pasa bueno, cuando se vuelva a celebrar este congreso, ¿no? Hay que tener en cuenta un par de cuestiones en relación a Xi Jinping. Él pertenece a la 5ª generación de dirigentes, porque ¿no?, en China, digamos, se van planteando desde la revolución en adelante, bueno, hay como diferentes líneas de dirigentes. Él pertenece a la 5ª, él es hijo de uno de los dirigentes más importantes también que acompañó a Mao en su momento. Viene, digamos, bueno, de una trayectoria muy importante, y su gobierno, digamos, o lo que siempre planteó tiene que ver con el socialismo con características particulares chinas de la nueva era, ¿no? Esto lo que implica, tiene que ver, digamos, en su gobierno, en estos 10 años hasta ahora, en sus 2 mandatos, trabajó muchísimo por
digamos, por el tema del consumo, por el tema de las desigualdades internas, digamos, prestando atención. Tengo acá, estamos en la calle, no sé si se está escuchando los mensajes del barrio, del conurbano. Pero bueno, esto es el conurbano también. Estamos Sí, totalmente. en el medio del conurbano bonaerense. Aparecen, si querés, hablar algo vos, Sol, porque acá está el cubrime un minuto. Sí, la verdad que se puso interesante el señor, tiene mucho que ofrecer y está muy bien. No, a mí me parece que, digo, esto ya que estás haciendo de caracterizar cómo funciona, ¿no? Para nosotros completamente desconocido porque nuestro sistema representativo, digo, se maneja de otra manera. Pero también súper interesante lo que mencionás sobre cómo la prensa, digo, aborda un hecho, digo, desde una perspectiva u otra en relación también a los intereses, ¿no? El interés permanente norteamericano de indicar a ese país y a esa administración como una dictadura, como una autocracia, como digo, algo que pone en peligro la democracia. Y por el otro lado, digo, por supuesto, yo le creo un poco más a la prensa rusa, digo, que de alguna manera devela, bueno, acá la cuestión es la línea, ¿no? Los intereses, qué representan. Y si uno se remite a la historia, como has hecho vos, digo, y observás cuáles fueron las políticas de gobierno de este señor, evidentemente es posible que represente los intereses que están más articulados con Estados Unidos en un tiempo donde, digo, el enfrentamiento es tan claro que evidentemente cerrar filas es una necesidad estratégica, ¿no? Totalmente. De tibiezas. Totalmente, totalmente, y eso se va profundizando, ¿no? Esto que vos planteás de cerrar filas. Y sí, ¿no? También esta doble vara, ¿no? Siempre desde los Estados Unidos, que cuando a un gobierno le conviene es autoritario y cuando no le conviene no es autoritario, ¿no? O sea, dependiendo de qué tipo de medidas se tomen y cómo es el vínculo con el país, con los Estados Unidos, si un gobierno es autoritario o no, y esa idea la diseminan por todos lados. Seguramente no hay un problema con Xi Jinping en relación a su postura ideológica, sino que el problema es con las determinaciones políticas y económicas que toma, que obviamente a Estados Unidos no le conviene, ¿no? Entonces, seguramente si tomara otro tipo de medidas que fueran más favorables a los Estados Unidos, Xi Jinping no sería ningún autoritario. Y esa doble vara siempre es igual, si analizamos todos los vínculos y todas las relaciones que mantiene internacionalmente Estados Unidos, bueno, cómo mira uno, cómo mira a otro, dependiendo siempre de si la política que lleva adelante digamos, favorece o no favorece a su hegemonía, ¿no? Entonces, por eso, digamos, que mucho lo que diga Estados Unidos ya sabemos que lo vamos a cuestionar, y un poco acá estamos para eso, como para al menos traer otras miradas, ¿no? Después, obviamente, en relación a lo que sucede en nuestra región, lo podemos dejar para otra columna. Bueno, también cuáles son las implicancias de China, el gigante en la región, y como vos bien decías, lo estamos estudiando, lo estamos trabajando, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Acá también lo importante es poder, digamos, determinar que, bueno, no porque Hu Jintao se haya ido, ¿no? En ese momento Xi Jinping pasó a ser el peor autoritario, sino que tiene que ver con una dinámica también interna de China que tenemos que verla, analizarla, comprenderla, para después, bueno, poder esto, ¿no? Poder pensar cuáles son las implicancias para nuestra región, ¿no? Porque tenemos como varias versiones, pro-chinos, anti-chinos, China es un nuevo imperialismo como Estados Unidos, hay otros sectores que dicen, bueno, no, pero con China es de otra manera. Bueno, por eso digo, es complejo, no lo vamos a resolver ahora, pero claramente sí es importante mirarlo, sí. Recordemos entonces que estamos con Magali Gómez, compañera investigadora docente del Centro Ugarte, analizando qué sucedió en el último Congreso del Partido Comunista Chino. Y digo, desde ya nos quedamos comprometidas a después seguir charlando sobre lo que implica China para la región, sin ninguna duda. Adelante, Magali. Así es, Sol. Bueno, nada, un poco esto, ¿no? Lo que les estaba comentando, que me parece que también es importante para que nos quede, ¿no? Esto del planteo de Xi Jinping con el socialismo con características chinas de la nueva era, que, digamos, plantea
un modelo de circulación dual en donde tanto lo doméstico como la política exterior van de la mano, o sea, tienen que ir de la mano, no pueden ir desgregadas, ¿no? Ese es el planteo. Obviamente porque también tiene sus problemáticas China que no están resueltas, todavía hay grandes brechas, desigualdades sociales. Bueno, están con la política de COVID-0, que también acarrea grandes problemáticas, tienen el problema de las burbujas hipotecarias, digamos, inmobiliarias. Bueno, hay obviamente grandes problemáticas económicas al interior de China, pero por eso, digamos, la línea de Xi, digamos, va a ser más asertiva, de profundización de los planteos que tienen que ver con esto, ¿no? También con el consumo interno, con promoverlo, digamos, y también con la lucha anticorrupción, que es una de las características del gobierno de Xi Jinping. Y otra característica, digamos, particular que lo hace distinto, digamos, a los presidentes y jefes y secretarios generales del partido anteriores, precedentes, tiene que ver con que también está planteando toda una línea de pensamiento, ¿no? Esto que, a ver, hubo, digamos, obviamente, no en el caso de Mao, el caso de Deng Xiaoping, ay, se me fue, bueno, de Deng, que pudieron plantear líneas teóricas, ¿no?, de lo que significa el socialismo. Y también pudieron hacer cambios constitucionales, ¿no? En el caso de Xi, también lo logra. Eso lo hace muy distinto, eso logra que en el 2018 se haga esta enmienda constitucional en donde se permite la reelección del mandato, pero además hay escuelas de pensamiento de Xi. O sea, él estando en el poder ya tiene desde el 2018 escuelas de pensamiento, de sus planteos teóricos, ¿no? Entonces también eso lo hace distinto y lo hace de un liderazgo muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera es esto que decíamos antes, va recuperando la cuestión ideológica también para poder sostener y para que el partido tenga legitimidad y se pueda seguir sosteniendo, obviamente, con esa importancia vital que tiene para definir los destinos de China, y ya está marcando la historia de China de manera muy interesante, ¿no? Y tiene esta cuestión de que, bueno, en el 2021 se lograron los objetivos que tienen que ver con lograr una China socialmente acomodada, que determinaba, bueno, con algunos criterios económicos, bueno, qué es lo que se logra, y lo que se busca es que para el 2049, que es lo que hablamos siempre, se logre el sueño chino, que es de revitalizar a la nación, y que tiene que ver con ser líder en tecnologías, ¿no? Básicamente, para que lo entendamos, en nuestros parámetros es liderar el mercado tecnológico, y esa es la disputa con los Estados Unidos, ¿no? Es eso. Pero bueno, para eso, digamos, va llevando etapas, ¿no? Los planes quinquenales, la idea es que, digamos, estas etapas se dividen entre el 2020 y 2035, y del 2035 hacia el 2049, 50, en que se cumple el centenario de la Revolución, y que busca que justamente, digamos, la población ya para el 2049 sea una población que esté, digamos, que sea clase media, que tenga posibilidades de consumo, y que se resuelvan también las desigualdades que hay al interior de China. Y algo interesante, y ya quizás para ir cerrando, Sol, y no seguir haciéndola más larga, porque podríamos hablar horas de China, pero no lo vamos a hacer, por respeto. Lo haremos en cuotas, lo haremos en cuotas. Vamos a hacerlo en cuotas, pero quizás también lo interesante que se planteó por primera vez en el discurso de apertura del Congreso, es que Xi Jinping habló explicó qué es la modernización de China, ¿no? Porque cuando hablamos de modernización lo entendemos o lo asociamos a un concepto occidental que tiene que ver con la modernización capitalista, y que en realidad él lo que dijo fue, bueno, la modernización, digamos, explicitó qué es la modernización para China, que tiene que ver con las necesidades de China, y que dijo, invitó a cada país, digamos, ¿no?, y a la comunidad internacional a que definan qué es la modernización para sus propias realidades, y que los pueblos acompañen esa definición. O sea, un planteo también de nacionalismo interesante, ¿no?, de una perspectiva de pensamiento nacional al interior o desde la perspectiva de Xi. Bueno, la modernización para nosotros tiene que ver con una sociedad armoniosa, de vínculo con la naturaleza, de que no haya desigualdades, bueno, toda una serie de cuestiones, pero que son, digamos, acordes a las necesidades de China. No es la modernización occidental, no es la modernización capitalista
que es lo que plantea. Y es la primera vez que lo define con tanta precisión. Así que también, digamos, el Congreso tomó bastante relevancia en relación a estas definiciones que toma allí, y que obviamente va a ser el rumbo que siga el gigante asiático, de acá al menos hasta los próximos 5 años. Así que bueno, desde acá, Sol, seguiremos observando, acompañando, y de vez en cuando venimos al programa para comentarles cómo sigue esta historia. Una historia que sin ninguna duda está definiendo la geopolítica global, ¿no? Está reordenando el tablero mundial, así que tenemos que estar súper atentos. Y bueno, Maga, agradecemos haber pasado hoy con este primer capitulito, pero te esperamos en las próximas. Estuvo con nosotros Magalí Moral. Magalí Moral. ¡Me cambiaste el nombre! Se me juntó con el de Lau, perdón. Con la de Lau. Sí. No pasa. No, también te lo he cambiado con Carlos, soy cada vez más. Es verdad, es verdad. Bueno, pero somos una gran familia, así que está todo bien, no pasa nada. De nombres fácilmente recordables, no como los chinos. Bueno, entonces pasó por Esquina América Magalí, compañera del Centro Ugarte, docente, investigadora, contándonos sobre China. La vamos a volver a tener pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Maga. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos y todas.